Lo monstruoso y lo quimérico han existido y convivido con el ser humano desde antes de su aparición, perviviendo a lo largo de la historia en el arte y la literatura. En América, los cronistas recogieron y compilaron varios relatos fantásticos de criaturas del folclore del Nuevo Mundo, llegando además hasta nuestros días gracias a las tradiciones y a la memoria de la población. Proyecto Panaca presenta Demonios y fantasmas mayas, los espíritus de Centroamérica. Los aluxes, duendecillos perversos que suelen ingresar a las casas por las noches con el objetivo de asustar a los durmientes o incluso causarles enfermedades. Tienen la apariencia de un niño y visten con sandalias y sombrero, llevando consigo además una escopeta y un perro diminuto. Si bien suelen ser malvados, también se compadecen de quienes les regalan ofrendas, protegiendo sus casas y milpas o sembríos. Los aluxes nunca duermen. Los balames son 4 seres guardianes de los 4 puntos cardinales de los pueblos mayas, aunque se cree que existe un quinto, llamado Tup, que se mantendría en el punto central del poblado, listo para acudir al auxilio de cualquiera de los otros balames. Estos seres tienen la apariencia de ancianos, con largas barbas blancas y de horribles miradas. Llevan sombrero, túnica larga y sandalias, además de cigarros que nunca dejan de fumar. Si no se sienten recompensados con ofrendas por su labor de protectores, entonces matan a los hombres y devoran a los niños, de cuyas almas nutren sus vidas. El Bob es una enorme criatura cubierta de pelos, con cuerpo de asno y cabeza de león que se alimenta de carne humana, amontonando sus huesos en el camino donde crecen plantas de henequén. Habita en las zonas más profundas de la selva centroamericana y su intolerable olor es capaz de ocasionar la muerte a quien lo sienta. La cabeza errante es la cabeza desprendida de una bruja, quien mediante hechizos lograba separar su cabeza del cuerpo, dejando a este en una hamaca durante las noches, realizando fechorías con la cabeza seccionada. Una mañana, que regresaba a unirse a su cuerpo, descubrió que su marido había echado sal sobre su cuello cercenado, siendo imposible volver a unirse, por lo que desde entonces vaga dando tumbos, manando sangre del cuello roto y los ojos casi salidos, siendo su visión tan aterradora que puede ocasionar la muerte a los hombres que por desgracia se topen con ella o la pisen. La cola negra es una serpiente de color ceniza muy larga, siendo su característica principal que su espeluznante cola negra se encuentra bifurcada. Si bien su hábitat natural es el monte, suele aparecerse en las casas de los pobladores cuando detecta que hay una madre lactando a su recién nacido, pues se alimenta de la leche materna, la que consigue inyectando su veneno mediante la inserción de su cola bifurcada en la nariz de la reciente madre. Los corcovados fueron los primeros hombres, enanos y corcovados, que construyeron las ciudades de piedra que hasta hoy nos asombran. Astutos y misteriosos, tenían poderes mágicos con los que ordenaban a las piedras y leños colocarse donde ellos les ordenaran. Se dice que cuando surgió el sol fueron convertidos en granito y sus figuras quedaron perpetuadas en las ruinas actuales. El Kukulcán, cuyo nombre significa sacerdote sin cuello, es un cuerpo sin cabeza que lleva los ojos sobre el pecho. Camina con los brazos extendidos y con paso de ganso. Lleva un hábito religioso y se le ha visto alrededor de las ruinas de templos o sepulturas. Aunque algunos le adjudican origen cristiano, la mayoría asegura que se trataría del fantasma de un sacerdote maya. Se dice que este ser sin cabeza suele llevarse a los niños desobedientes y a los adultos pecadores, a quienes de acuerdo a la gravedad de sus faltas los puede asesinar o regresar a su hogar, pero con la lengua cercenada. El chivo brujo, producto de la transformación de un hechicero, era una criatura en forma de chivo de color negro y con ojos fulgurantes y malignos, que embestía a las personas con sus enormes cuernos durante las noches. Se cuenta que el hechicero fue apresado. Sin embargo, su alma seguía realizando la transformación y aterrorizando a los pobladores, quienes perdían la razón debido a la impresión de tan espeluznante animal. Una noche, los campesinos se armaron de valor y mataron al animal de un balazo y pudieron comprobar que en el mismo momento en que el animal moría, también lo hacía el hechicero en prisión,
encontrándose en su cuerpo humano la herida de bala. El señor Escolopendra, monstruo cuyo nombre maya es Ekchapat. Es un gigantesco 100 pies de 7 cabezas y 100 pies, que causa los males de la tierra y se alimenta de hombres, a quienes intercepta en los caminos con acertijos, y devora a los que no adivinan las respuestas, pero si lo hacen, les comparte sus poderes. Se dice que esta criatura tiene la misión de cuidar la guarida de un tenebroso gigante llamado Huaypach. Los gigantes. Denominados Bacabes, son 4 dioses colosales encargados de sostener el cielo desde sus 4 puntos cardinales. Sobre ellos se ubicaban los 13 cielos de la cosmogonía maya, y bajo ellos los infiernos. Cada uno es representado con un color distinto: rojo, amarillo, blanco y negro, y se dice que habrían huido cuando el mundo fue destruido por el gran diluvio. El Cacasbal, conocido como cosa mala, es una criatura monstruosa de gran tamaño, con pelos en todo su deforme cuerpo e innumerables brazos y pies, con garras de cuervo. Posee órganos de diversos animales y una mirada llameante a la que nadie ha podido sobrevivir, aunado a un sonido gutural que deja sordos o paralizados a los hombres. Suele salir por las noches en búsqueda de carne humana para alimentarse y de sangre de niños para calmar su sed, luego de lo cual deja los restos de los infortunados en la puerta de sus hogares. Su presencia es tan perjudicial que seca a los sembríos y provoca pestes y desolación, por lo que es una de las criaturas más temidas de la mitología maya. El Quisín es el equivalente maya de Satanás. Tiene la capacidad de transformarse a voluntad y permanece en unos profundos hormigueros subterráneos llamados Mulsay, que no son otra cosa que las entradas al Metnal o infierno maya. Los códices representan al Quisín con la nariz, la mandíbula inferior, la espina dorsal y las costillas desprovistas de carnes, portando un collar de ojos muertos, con manchas amarillas o negras esparcidas por el cuerpo y un largo hueso colgado del lóbulo de la oreja. El Tuntuncán es un pájaro maligno que mata a los recién nacidos mientras duermen. Su nombre, traducido al español, significa el que va por el cielo, y es justamente por los aires que llega volando por las noches a los hogares y sopla sobre la boca de los bebés el viento helado de la muerte. Tiene un aspecto terrible, solo cuencas vacías en vez de ojos y una sola pata. No tiene canto, solo un seco graznido similar al de un cuervo. Según cuenta la leyenda, este horrible pájaro habría sido un sacerdote maya que, al ser rechazado por la doncella de la que se había enamorado, usó sus artes para asesinar al hijo de ésta, por lo que los dioses lo castigaron, convirtiéndolo en esta horrible criatura. El Huaypach. Este gigante es uno de los más temidos entre los mayas. Con ojos verdes centellantes y 3 lenguas filosas, es tan grande que un hombre promedio apenas le llega a las rodillas, por lo que en el silencio de la medianoche en ciertas calles, coloca sus piernas abiertas con un pie en cada lado de la calle, ahogando a los trasnochadores que no lo perciben, juntando sus poderosas extremidades. Otras versiones señalan que el Huaypach atrapa a sus víctimas rompiéndole las piernas con los dientes. Se dice también que lleva sobre el cuello 3 largos collares de riñón endurecidos de jabalí. Uno lo usa para ahorcar a la doncella que caiga en sus manos, el segundo para ahorcar a los niños, y el tercero y más grande para ahorcarse él cuando suene en el sol la hora en la que debe desaparecer. La Xtabay, denominada también como la engañadora, este espectro que vive dentro del tronco de los ceibos, en las noches toma la forma de una hermosa mujer que peina su larga cabellera debajo del árbol que la cobija o alrededor de un pozo, seduciendo a los jóvenes en los caminos del Mayab, quienes, al estrecharla en un fuerte abrazo, descubren que el cuerpo de la mujer se convierte en un árbol espinoso y sus pies en garras de aves de rapiña. Por lo que, si el enamorado logra escapar, termina regresando a su hogar desgarrado y sangrante, falleciendo a los pocos días debido a las infecciones ocasionadas por las terribles heridas. El Zip, conocido como el rey de los venados, es pequeño, casi como un perro, con ojos de jade y un nido de avispas metido en sus cuernos. Esta criatura se encarga de proteger a los animales, atrayendo a los cazadores para que se pierdan o enfermen,
y si alguno tuviera la desgracia de matarlo, moriría también en el instante. Somos Proyecto Panaca. Suscríbete, comenta y comparte nuestra historia.